Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones integradas que derivan de nuestro querido Integrados, el programa que integra las 5 carreras que tiene el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza. Y hoy es un placer que vamos a estar conversando con la gente de la licenciatura en Relaciones Públicas de nuestra universidad, pero con estos lujos que nos da de estar en contacto con profesionales de distintas partes del mundo, así que en un ratito les vamos a presentar a nuestros invitados. Como siempre les digo, ustedes nos siguen a través de nuestras redes, Integrados UNLAM en nuestro canal de YouTube, donde encuentran esta conversación y tantas otras, y allí nos siguen y nos dejan sus comentarios. En las redes Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como @IntegradosRU. Gracias, como siempre, en la producción a Dayana García y Angélica Álvarez y a Luciano Galperín, que nos ayuda con todo lo que son las gráficas y demás. Así que muchísimas gracias, como siempre, y a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que nos da este espacio. Mi nombre es Florencia Romano y hoy en estas conversaciones integradas recibimos a Daniel Yasky, especialista en opinión pública y medios. Él es licenciado en Comunicación Social y Relaciones Públicas y ya lo conocen porque es el coordinador y docente de nuestra licenciatura en Relaciones Laborales y la Tecnicatura en Ceremonial y Protocolo de la universidad. Daniel, bienvenido. Gracias Florencia, y quiero agradecer la visita de las especialistas con las que vamos a compartir ahora la temática que nos convoca con este programa. Y es un placer y un honor para nosotros recibirlas. Así que vamos a presentarlas, si te parece, Daniel, y para que la conozcan todos nuestros invitados y nuestros oyentes, esta vez consumiéndola a través de la virtualidad de nuestro canal de YouTube. Recuerden que todas las presentaciones que yo comente van a estar en las descripciones del video para que ustedes después puedan mirarlas con tranquilidad, igual también todos los materiales que hacen a la temática. Recibimos a María Alejandra Kinserski, espero que esté bien dicho así, licenciada en Marketing y Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Ella forma parte de la consultora de marketing Creandot y forma parte del Observatorio Argentino de Marketing con el apoyo de la Asociación Argentina de Marketing, un espacio que busca alentar la investigación científica y la innovación en marketing y en las profesiones relacionadas con esta disciplina como el diseño gráfico, la comunicación y la publicidad. Es investigadora y docente de la Universidad de Aconcagua y la recibimos con mucho agrado. María Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Estamos también con Andrea Castro Martínez, ella es magíster en Dirección y Administración de Empresas, especialista en Marketing 3.0 y Marketing y Dirección Comercial, licenciada en Comunicación Audiovisual y en Publicidad y Relaciones Públicas, docente e investigadora en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga y especialista en Comunicación Interna desde España. Te damos la bienvenida, Andrea Castro Martínez, un placer. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Nacional de La Matanza y al programa Integrados por una iniciativa tan estupenda. Gracias, Andrea. Estamos con Magda Rivero, es licenciada en Economía del Comercio Exterior, magíster en Marketing y Gestión Empresarial de la Escuela Superior de Estudios de Marketing, magíster en Marketing y Comunicación y doctora en Ciencias de la Comunicación Social, ambas titulaciones por la Universidad de La Habana en Cuba. Actualmente imparte docencia en la Universidad La Salle en Cancún, en México, donde se desempeña como profesora investigadora en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Magda, un placer. Bienvenida. Placer, muchísimas gracias y además sumamente, el agradecimiento es doble por participar y por estar con las personas que igualmente van a estar con nosotros en este tema que además de novedoso es de primera importancia, sobre todo hoy día. Gracias. Totalmente, y vamos a meternos ya de lleno en esta temática, en esta conversación, ¿no? Que va a tener los aportes de cada una de las invitadas. Daniel, si te parece, hoy vamos a estar hablando del branding, ¿no? De esta comunicación interna
y también el branding de marca hacia afuera, hacia los consumidores, hacia los públicos internos y externos, hacia la retención de los colaboradores, atracción de nuevos talentos, una herramienta que tiene cada empresa para promover su reputación. Y yo comentaba antes, cuando hablábamos del programa con Diana, que quizás muchos de los que trabajamos en diferentes empresas y lugares no conocemos la palabra branding o esto de comunicación interna, pero sin duda, Daniel, todos como consumidores o trabajadores fuimos destinatarios de un branding, ¿no? Totalmente, Florencia. Y bueno, en esto soy un poco más clásico y prefiero hablar de comunicaciones internas en vez de branding interno, pero nos estamos refiriendo a la misma situación en mi carácter de comunicador, pero también alguien que trabaja vinculado al marketing y soy docente de marketing. Entiendo que la idea es un trabajo para posicionar lo que es la marca, porque cuando hablamos de branding estamos hablando de gestión de marca, pero las invitadas seguramente van a dar mejores precisiones sobre el tema, pero en las dos actividades conozco, me gusta. Como profesional de las relaciones públicas, cuando hablamos de la comunicación hacia nuestros públicos internos, hacia todo lo que tiene que ver con la parte interna de la organización, obviamente me gusta decirle comunicaciones internas por una cuestión puntual de mirada profesional, pero acepto y me parece lógico que también se lo denomine branding interno, y la gente de marketing trabaja con estas denominaciones, pero estamos haciendo lo mismo, o sea, no difiere mucho. Y cuando hablamos y nombramos branding, que Relaciones Públicas cada vez lo incorpora más, hablamos de la gestión de marca, y que para nosotros, que trabajamos la confianza de nuestros públicos en nuestras instituciones, la marca es un valor importantísimo en esta característica. Por eso creo que en este programa y conversando con profesionales de otros puntos geográficos, seguramente vamos a coincidir en muchas cosas. Totalmente. Alejandra, vos trabajaste en muchas publicaciones, una de ellas sobre el nuevo branding y cómo trabajar este aspecto en las empresas, ¿no? El nuevo branding, cómo trabajarlo. Y bueno, poniéndonos de acuerdo con esto muy interesante que dice Daniel, de que estamos hablando, podemos decir de lo mismo, cuando decimos comunicación interna o comunicación hacia afuera, estamos hablando de lo mismo que decimos branding interno o no. Pero bueno, llevándolo a la práctica, ¿no? ¿Cómo es trabajar el branding dentro de una empresa? Bueno, es como una tarea fundamental, podríamos decir, ¿no? Yo creo que mis colegas van a concordar con esto, ¿sí? Muchas veces, y me pasa a mí desde la consultora cuando tratamos con empresas, con pymes, que muchas veces se piensa el branding solamente hacia afuera, ¿sí? Y se enfoca y se gasta, bueno, mucho dinero y tiempo y recursos en trabajarlo hacia afuera, pero muchas veces se olvidan de puertas hacia adentro, de lo importante que es la comunicación de la marca, de la empresa hacia adentro, ¿sí? Porque, digamos, es como un pilar fundamental, ¿sí? Nuestros empleados o los empleados de una empresa tienen que conocer los valores, la misión, la visión de la empresa y, digamos, debemos tratar en esta construcción de generar elementos tangibles para con ellos, para que lo comprendan, ¿sí? Y eso a mí me parece que es fundamental y es algo que se nota en la profesión, que muchas veces de puertas hacia adentro solamente quizás tienen alguna especie de newsletter mensual, intranet y nada más, ¿no? Claro, bueno, de esto seguramente nos puede aportar mucho Magda Rivero, autora de El branding ha de empezar por casa, branding interno o endobranding, ¿no? Magda, esto que comenta Alejandra, y qué importante esto de pensar en la gente de nuestra organización, no hacia adentro, hacia el empleado. Sí, aquí yo tengo dos coincidencias primeras. Bueno, nosotros en nuestras profesiones tenemos una dispersión conceptual que es algo que en algún momento va a tener que revisarse, porque no solo pasa con este tema, sino aproximadamente con todo: relaciones públicas, comunicación, en fin, identidad, imagen, reputación. Prácticamente todos los términos son intercambiables. Cada uno asume determinadas miradas que son lo mismo, pero apelan a diferentes
códigos, sobre todo diferentes narrativas, sin embargo están hablando de lo mismo, en fin. Y con esto pasa una cosa similar, por eso coincido en primera con Daniel. Yo creo que la comunicación interna podía perfectamente ser la encargada, porque siempre lo fue, de tratar de trasladar la identidad de marca hacia adentro. Y decía que tengo dos coincidencias primarias, porque también coincido con Alejandra en que lamentablemente cuando se piensa en marketing, cuando se piensa en branding, cuando se piensa en reputación, pues casi todo el mundo, su impronta primera está dirigida hacia el exterior. Realmente la parte interna ha sido postergada, no es exactamente la más, a la que se le asigna ni recursos ni personas. Sin embargo, prácticamente es una verdad de perogrullo que si tú no empiezas por casa, difícilmente puedes trasladar bien tu identidad, ni tu razón, ni tu propósito hacia el exterior. Por tanto, creo que este reencuentro con los colaboradores o la gente al interior era más que necesario, imprescindible. Creo que queda por hacer, sin embargo, si me preguntaran esto mismo hace 10 años, creo que todos tenemos que coincidir que ha habido cierto avance en ese sentido. Totalmente muy interesante lo que decís, y seguramente Andrea Castro Martínez desde España también va a hacer su aporte en torno a ello. Ella fue coautora de Comunicación Interna y Gestión de Bienestar y Felicidad en la empresa española. Y bueno, Alejandra, podés obviamente profundizarnos un poco acerca de tu idea sobre la importancia de la comunicación interna. Pues sí, yo efectivamente, como bien comentaba Magda, coincido con Daniel, con Alejandra y con Magda en que para mí es comunicación interna. Sí, es verdad que usamos branding porque se usa más en términos a lo mejor publicitarios, pero sigue siendo que es la base. Y como bien comentaban mis compañeros, hemos avanzado mucho, como decía Magda, pero todavía queda mucho por hacer. Queda mucho porque, en primer lugar, muchas empresas, principalmente pequeñas, como decía Alejandra, pero también medianas, obvian los públicos internos. A ellos les interesa el que compra, que es el exterior, o el que puede comprar en un futuro, sin pararse a pensar que el que influye en que eso se haga realidad es el que está dentro. Y luego, por otra parte, encontramos muchas empresas, y entre ellas muchas medianas y grandes, que declaran, sobre todo en sus programas de responsabilidad social corporativa y demás, que se preocupan mucho por los empleados. Pero después aprietan sueldos, aprietan turnos. Ahora con el tema de la crisis de la COVID lo estamos viendo, cómo precarizan situaciones que podían aprovechar para fidelizar a esos públicos. Entonces, bueno, sí es verdad que se está tomando conciencia de que la comunicación interna tiene que ser un eje de dirección estratégica del negocio, pero quizás más es una declaración de cara a la sociedad que realmente a públicos. Y las empresas que lo están haciendo están empezando a tener ventaja de ello. Y ya que hablamos de comunicación interna y empezamos por esta parte, ¿no? ¿Cuáles son, a todos le pregunto, el que quiera tomar la palabra, algunas de las estrategias que hay hacia los públicos internos como para fidelizar al empleado, para hacerlo, como decimos acá en Argentina, ponerse la camiseta del lugar donde trabaja, pero realmente sentirlo, ¿no? No desde la pose, sino desde el sentimiento. Quien quiera. Ahí yo tomo y voy a hacer una referencia histórica, Florencia, que es cuando yo estudiaba la licenciatura en Relaciones Públicas. Me acuerdo que nos hacían preparar lo que se llamaba un house organ, que era un diario interno de la organización. Eso era lo único que existía para comunicaciones internas. Hoy ha desarrollado las diferentes carreras, las diferentes disciplinas y las organizaciones un montón de herramientas que funcionan. Mismo se hacen encuestas de clima organizacional, se usa la intranet, como nombraba Alejandra, y se hacen un montón de técnicas puntuales
el newsletter, datos en la intranet, encuestas de clima organizacional y otras tantas herramientas para saber cómo es la relación de la organización con sus empleados internos, pero no solamente con sus empleados internos, también con sus familiares, con proveedores y acreedores, que eso siempre es un público que queda difícil de ubicar dónde están. O sea, si son parte de nuestra comunicación interna o no. ¿Por qué? Porque yo puedo comunicar el desarrollo de mi marca hacia afuera, pero si mis públicos no comunican lo mismo, mi trabajo está mal hecho. O sea, para comunicar hacia afuera, para tratar de construir en los receptores de mis mensajes una imagen certera, tengo que hacer que para adentro los que están vinculados a mi organización hablen más o menos parecido a lo que yo estoy diciendo. Si yo soy una empresa que dice que soy ambientalista, pero mis empleados le avisan a sus parientes y a todos sus amigos que contaminamos, que no respetamos las reglas, que no respetamos las normas, que evadimos controles y un montón de cosas, esa comunicación interna le hace daño a mi construcción hacia afuera. Eso era más o menos lo que yo recordaba de lo que fue el desarrollo, que creo y comparto que sí está evolucionando el tema. Andrea. Sí, la verdad es que, bueno, en los últimos estudios que hemos realizado y en muchos que desarrollan otros compañeros, se detecta que cada vez son más las herramientas de comunicación interna. Sin embargo, esto no implica que se comunique mejor, porque que tú dispongas de muchas herramientas no quiere decir que las usemos bien. Y es verdad que incluso a veces atosigamos a los trabajadores, a los que les exigimos que utilicen ciertas herramientas, sin darles una formación, sin darles un tiempo determinado, sin saber si son útiles para ellos, porque lo primero que necesitamos saber es si les gustan esas herramientas y si las van a usar, y después si saben usarlas. Entonces, herramientas tenemos muchísimas, es verdad que están pues en los eventos, que como decía Daniel, bueno, hay herramientas clásicas que siguen funcionando, porque el newsletter sigue funcionando, quizá tenemos que hacerle un lavado de cara, como hablábamos antes del diseño de la marca, pero funciona. Otras, como los eventos, simplemente cambiar el tipo de evento, pero ahora se ve en esta época de virtualidad, que seguimos haciendo eventos online porque los públicos ver que seguimos ahí. Y herramientas hay muchas, por ejemplo, las redes sociales internas se están utilizando mucho, pero va a depender de la empresa, del tipo de perfil profesional que tenemos, de los puestos que tenemos, porque una misma herramienta a lo mejor no le es útil a alguien de oficina y a alguien de taller, o si lo es, tenemos que facilitarle su uso, su formación. Entonces, en ese sentido, sí que hay muchas, pero yo creo que la clave es que los empleados participen en su elección, en su conformación y que se vea qué les apetece usar y que puedan colaborar, porque al final se nos olvida un poco, en muchos casos, que no se trata de un canal para difundir un mensaje, sino más un canal para escuchar lo que nos dicen. Muy interesante. Y Andrea, aprovechando también tu labor y tu expertise en relaciones laborales, ¿no? Digo, ¿qué importancia tiene para el empleado también el tener todas estas estrategias o herramientas de las que habla acá Daniel, Andrea? ¿No? Digo, ¿cómo es percibido de parte del empleador también? Del empleado, perdón. Dijiste Andrea, pero era Alejandra, ¿no? Ay, perdón, sí, Alejandra, discúlpame, te estaba mirando a vos, pero no, sí, Alejandra. No, sí, realmente es fundamental, comparto todo lo que dijo Daniel, que también ha ido evolucionando, Andrea hablando de un montón de herramientas, pero muchas veces lo que se ve es eso, lo que comentaba Andrea, que no están dirigidas a todos, por ejemplo a los empleados, pero no está segmentado en el tipo de perfil, ¿no? Acá también se requiere un trabajo en la comunicación, como decía Andrea, por ejemplo, alguien que está en un taller versus alguien que está en la oficina, ¿sí? Hay herramientas tradicionales que se siguen usando, la cartelera en muchos lugares sigue atrayendo, hay gente que le gusta pasar y ver novedades, el tema del newsletter, otro que también hemos visto que se está usando bastante, Andrea, es el podcast, ¿sí? Hay podcasts internos en las empresas que se utilizan mucho, pero creo que
compartimos todos la misma idea, que si no hay feedback, que si esta comunicación no tiene un ida y vuelta, la verdad termina siendo algo estrictamente de arriba hacia abajo, que no precisamente guarda el espíritu que todos queremos tener con respecto a la comunicación institucional, ¿no? Comunicación interna institucional. Y me parece fundamental eso, ¿no? Hacer un análisis, tener una estrategia, ¿no? De cómo vamos a comunicar, a qué públicos vamos a comunicar dentro de la empresa y cuál es la mejor manera. No todos están preparados con las mismas herramientas, ni todos tampoco tienen interés a veces. Y el hecho de participar y de escuchar realmente y con las cosas que nos refieren los empleados, con las sugerencias que nos hacen, tomarlas en cuenta, ¿no? Muchas veces sugerencias de empleados son maravillosas y cosas que a las gerencias jamás se le ocurrirían, ¿no? Claro, totalmente, porque es el que está ahí, el que tiene la vivencia y el que realiza el trabajo todos los días, ¿no? Una cosa a veces es teorizar y otra el que lo está haciendo. Y Magda seguro nos puede aportar algo de esto, también en la importancia, Magda, de la comunicación interna, como hablaron las colegas, fidelizar al empleado, pero también retener, ¿no? A aquellos colaboradores que son importantes y que son valiosos y que no nos gustaría que se vayan de nuestra organización. Retomar un segundito el punto anterior. Efectivamente, las herramientas son tautológicas, o sea, tú puedes tener 17 herramientas y eso no significa que te estés comunicando. Eso es algo que hay que acabar de contemplar seriamente, porque soy de la época también de los newsletters, soy de la época de las memorias internas, de las largas reuniones, y eso no funcionaba. Y soy, si no nativo digital, pero sí me he enredado en el mundo digital porque me ha tocado vivirlo igual que a todos. Y ahora soy de la época de los grupos de Facebook, de los grupos de WhatsApp, de las aplicaciones para la comunicación interna. Y pasa exactamente lo mismo, o sea, no porque tú tengas nuevas herramientas, no porque estamos irrumpiendo, el mundo de las tecnologías nos ha irrumpido totalmente en nuestras vidas, eso significa que nos estemos comunicando más. Experiencia segura estoy que tenemos todos nosotros el tema del mal empleo de herramientas, sea WhatsApp, que se usan para temas personales cuando su fin es organizacional y llega el momento que la gente desconecta y entonces ya, bueno, pues no se usa para tal, ¿no? Y la mitad de las cosas que te dicen, pues tú ya ni las atiendes porque además en el mismo WhatsApp la gente se felicitaba, se congratulaba con el nuevo perrito, con el nuevo niño, lo que está muy bien, pero no es para eso cuando el uso es organizacional. Lo mismo ocurre con los grupos B y lamentablemente también con las aplicaciones de los nuevos momentos. Yo quiero introducir dos cosillas. Yo creo que en materia de herramientas es imprescindible el momento de la inducción. O sea, creo que falta el momento de la inducción o son momentos de inducción muy formales. O sea, el primer momento donde el nuevo empleado, porque tú no puedes fidelizar a nadie si primero el que está no se siente verdaderamente seguro. Eso es lo que indican las encuestas de comunicación interna. Siempre hay alguna pregunta que se le dice, ante condiciones similares, ¿se cambiaría? Y la gente sí, o por lo menos lo pensaría, con lo cual tenemos un problema gravísimo a nivel organizacional. O sea, no me cambio porque estoy medianamente bien, pero el día que encuentre un lugar, pues me salgo de mi zona de confort y me voy para otro lugar donde estaría mejor. Cuestión que habría que ponerle un poco más de sentido, ¿no? A lo que la gente quiere decir con esa respuesta de sí, definitivamente lo haría, o sí lo pensaría. Entonces yo creo que es un momento crucial el momento de la inducción. Son inducciones, reitero, muy formales, donde se le da a la gente como papagayo una serie de informaciones estructuradas muy a la antigüita, o por el contrario, muy a lo moderno, que tampoco la gente logra entenderlo, con lo cual ahí hay un área de oportunidad. La inducción tampoco debe ser un momento de cuando tú llegas y se acabó, porque ahí tienes necesariamente que tener cada cierto tiempo periodos de reinducción, porque la empresa se modifica, cambia, o sea, no hay una parálisis por el momento, estamos viviendo un minuto donde lo normal es el cambio, la vorágine de todos los días. Entonces esas cosas son
en extremo importantes de que se pongan en práctica. Yo igual me voy a permitir tomarme unos minutos para lo que ellas comentaron. Yo creo mucho en dos cosas que en materia de planeación creo que son asignaturas pendientes, que es el momento del diagnóstico y el momento de la evaluación. O sea, si tú no tienes claro, en efecto, como bien todos mis anteriores compañeros comentan, si tú no tienes claro lo que la gente quiere, lo que escucha realmente, lo que la gente lee, lo que la gente atiende, lo que la gente comprende, en lo que la gente se siente bien, tú puedes tener todas las herramientas del mundo, incluso muy buena voluntad, pero no logras efectivamente que tu comunicación cumpla el rol que se requiere, que es tratar de que la gente sepa más, sienta más acerca de algo o cambie o modifique una conducta o un comportamiento. Eso es una asignatura pendiente. Se mencionaban encuestas de clima, en mi experiencia personal son formales, o sea, no hay nada que realmente personalice esa encuesta de clima o ese diagnóstico de comunicación. No hay participación de los públicos, con lo cual el diagnóstico sigue siendo una intermediación de un agente externo que desde su posición dice lo que la gente quiere, necesita, y la solución es igual de un tercero que no forma parte y también no siente, y no se siente parte, y tampoco tú puedes en un momento particular de un diagnóstico aprender la cultura de una organización. Yo creo que necesariamente tenemos que llevar hacia los que se llaman los diagnósticos participativos, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo esos diagnósticos que no funcionan, ¿no? Que nos dan una idea preclara aparentemente, pero que después las soluciones siguen con las mismas falencias. Y ya para concluir, porque decía que también creo que el momento de la evaluación sigue siendo también una asignatura pendiente, porque hoy tenemos muchísimas herramientas, sobre todo por la propia tecnología, y se saca muchísima información, sin embargo no tenemos objetivos. Entonces yo siempre me he preguntado, o sea, me lo pregunto a diario, ¿de qué manera tú puedes evaluar algo si no te planteaste objetivos? Yo creo que la medida primaria, o sea, el paso previo para hacer una evaluación con determinados indicadores es que tú te propongas objetivos. Si tú no tienes objetivos, pues no puedes evaluar bien. Y los objetivos del tipo mejora de la comunicación interna, incremento de los canales, incremento de la generación de compromiso, perdón, pero eso no es nada. O sea, si yo no logro convertir eso en metas claras y con los objetivos claros de qué quiero con comunicación, pues así mismo va a estar dañado la evaluación. Y así es un proceso cíclico, como es la planeación, un proceso cíclico. Totalmente Gracias. interesante esto que decís, Magda, y tomo este concepto que decía Magda recién de este proceso de cambio, ¿no? Y cuando hablaba de la inducción, y digo, ¿cómo más que nunca la pandemia y esta virtualidad nos llevó a hacer cada uno desde su lugar de trabajo montones de cosas que quizás no estábamos capacitados ni era función principal nuestra en nuestra empresa o en nuestro lugar de trabajo, y sin embargo hemos sido un poco pulpos, ¿no? Aprendiendo un poco de todo, y digo, cómo eso cambia también la mirada hacia el futuro cuando se retome la presencialidad y también cómo nos modifica en nuestro ambiente laboral, ¿no? Por más que ahora sea a través de una computadora. Sí, por creo ejemplo, que... habla Alejandra, habla. No, luego está yo. bien, anda. No, justamente, sí es verdad que quizás, por lo menos aquí en España, esta situación ha dado lugar a que muchos trabajadores se quejen de las condiciones, que no se quejaban antes y sin embargo ahora sí se dan cuenta de que hay cosas que no pueden hacer, no pueden conciliar, no estaban preparados, estamos afrontando la situación, pero al principio existió un poco como una situación de desamparo. Entonces, sí que hay que tener en cuenta un poco lo que, en la línea de lo que decía Magda antes, que a veces hay barreras de salida para que un trabajador no se vaya, pero en el momento en que a alguien le iguale las condiciones, no hace falta ni que se las mejore muchas veces. Con que se las iguale, se va a plantear irse. Entonces,
Es verdad que normalmente el employer branding o la marca empleador, esas cosas que utilizamos, normalmente las asociamos a un paquete de beneficios. Sí, yo te pago tanto y te doy tantas cosas buenas. Pero si no logro que tú te sientas parte de la marca, y eso lo tiene que hacer comunicación, no lo puede hacer solo recursos humanos, da igual, porque en el momento que alguien te iguale esas condiciones, vas a intentar irte, o por lo menos te lo vas a plantear. Entonces, la cuestión está en cómo hacemos que esos públicos se sientan queridos y quieran a su vez a la marca. Si no se sienten queridos, no van a participar de la marca. Lo que hablábamos antes de escuchar lo que nos quieren decir. Muchas veces, en esa línea de decisión sin tener en cuenta las bases de la empresa, tomamos medidas que supuestamente van a hacer que se sientan mejor, pero les preguntamos, porque a lo mejor su opinión, su perspectiva de sentirse mejor no es la misma que la nuestra, porque a lo mejor yo tengo un puesto directivo en el que quiero más autonomía, pero a lo mejor alguien que tiene un puesto de una jerarquía inferior no quiere más autonomía, quiere que se le explique claramente lo que esperas de él, no que un jefe le dé una orden y que otro le dé otra. Entonces, muchas veces, intentando a lo mejor mejorar esa calidad del empleo, la empeoramos o incrementamos el sufrimiento dentro de la empresa, porque el trabajador, si quiere mantener el empleo, se va a adaptar, y es una realidad que todos no pueden elegir irse a otra empresa. Entonces muchos simplemente se adaptan, pero sufren y eso genera un desgaste. Entonces creo que también es labor de comunicación. Yo estoy trabajando mucho en cómo la comunicación puede influir en la felicidad, porque estoy convencida de que puede influir. O sea, estoy convencida de que muchos podemos ser felices, y los que no puedan ser felices por lo menos se merecen tener un bienestar en lo que desarrollan, y creo que eso es la comunicación quien lo tiene que hacer. Obviamente luego hay medidas que hay que tomar de gestión, de organización, que quizá se tomen de parte de recursos humanos, pero la comunicación es la que se tiene que encargar de que te quieras quedar ahí. Totalmente, la comunicación, bueno, nosotros somos de esa línea en lo profesional y todos lo miramos por la comunicación, pero digo, ¿cuántos dolores de cabeza e infelicidades se evitarían con una buena comunicación? A veces todo pasa por la forma en cómo se dice y se comunica, ¿no? Es muy importante. Alejandra, ¿querías agregar algo respecto de esto? Sí, no, me pareció muy interesante lo que dijo Andrea, me dio pie para hacer un comentario al respecto, pero en general con el tema de la comunicación, bueno, es como una ley, ¿no? Todo lo que estamos diciendo de que comunicar es prácticamente todo, y lo que no comunicamos también comunica, ¿no? Esa es una gran premisa para todos nosotros, y el hecho de que nuestros empleados, por ejemplo, no sepan de nuestros nuevos lanzamientos, que no estén embebidos en el tema, que por ejemplo realmente no prueben los productos o los servicios, o que digamos que tengan relación con ellos, hace que obviamente después no sean embajadores de marca muy felices, ¿no? Y relacionado a lo que decía Andrea con el tema de felicidad organizacional y todo eso, cuando yo trabajaba en una empresa de telefonía, nosotros detectamos que más allá de un diferencial de sueldo que por ahí algunos empleados, sobre todo el sector de ventas, nosotros pensábamos que por ahí podía llegar a ser incentivador, ellos en realidad detectamos que ellos querían más días libres, por ejemplo, para acompañar a los hijos al colegio o a los actos escolares. Entonces generamos 5 días en el año, o 6, no recuerdo, que eran precisamente todas las fiestas patrias, donde ellos podían tomarse el día para tranquilamente, por ejemplo, ir a ver a sus hijos y no tener que pedir permiso especial o algo así. Y la verdad que el impacto fue muy positivo, la gente estaba muy conforme, y después, bueno, se institucionalizó en todo el país, ¿no? Eso. Pero como una experiencia así de buscar esto. Muchas veces, como decía Andrea, no necesariamente es el sueldo, sino que son otras ventajas que quizás uno no las tiene en cuenta, y por eso es muy importante escuchar. Daniel, y a las invitadas también, hablamos mucho y muy interesante, y podríamos seguir hablando de comunicación interna, pero cuando definíamos el programa del día de hoy y le contábamos a quienes nos están disfrutando en nuestro canal de YouTube, que recuerden, debajo aparecen en la descripción del video todas las presentaciones de nuestro conversatorio, hablamos también que tiene esta otra parte, comunicación interna o branding interno, y
hacia el afuera, ¿no? Hacia el cliente, hacia nuestros públicos. Así que, Daniel, esa pata de ahora comunicar hacia el afuera, que ya estuvimos diciendo que tiene gran relación con esto de que se comunique bien hacia adentro, pero también tiene otro proceso y otra cabeza completamente diferente, ¿no? Sí, ahí comparto mucho con lo que dijo Magda del tema de podés tener muchas herramientas, podés usar muchas técnicas, pero si comunicas mal o si no comunicas, todo eso no cumple ninguna función. Cuando comunicamos hacia afuera, y esto está basado en planificación, necesitas mucha información. Y cuando terminás el trabajo, necesitas medirlo. O sea, si vos no podés medir y no podés utilizar métricas para obtener cómo fue ese mensaje clave, si llegó al público, al consumidor, a quien yo se lo dirigí, mi trabajo quizás no está bien elaborado. Desde adentro se tiene que medir y medir mucho. Obviamente que es una cosa muy complicada. Hoy las redes sociales lo que permiten es utilizar y proveernos de muchas métricas para saber el grado de aceptación, si participan, si no participan, si entienden, si conocen lo que está decidiendo la organización. Y cuando comunico hacia afuera para tratar de construir una imagen positiva o una buena reputación, necesito que el proceso deje de existir en una idea de públicos internos y públicos externos, sino que los denominemos a todos públicos. O sea, y dentro de esos públicos es muy importante el trabajo sobre lo que es la comunicación interna, porque me va a dar muchísima información para el desarrollo de mi trabajo y especialmente para la planificación de lo que es filosofía corporativa, cultura, como hablaba Alejandra, valores, misión y visión, porque eso permite que se logre una consolidación del mensaje que yo transmito. Si yo logro eso, lo que yo agrego después como parte de mi trabajo posterior, tanto de relaciones públicas como de marketing, de comunicación, que para mí, estoy cada vez más convencido, somos como primos que nos estamos juntando porque hacemos muchas cosas parecidas, por más que cada una sea una disciplina distinta, tenemos muchos puntos en común. Todo lo que es la gestión de marca, el embajador de marca y todo lo que tenga que ver con branding está muy relacionado al trabajo que yo comienzo dentro de la organización. Por eso cuando planifico y vuelvo a retomar esto, necesito datos. Y los datos yo los obtengo a través de una medición constante de mis trabajos. Y adentro necesito también esa información. Por eso, obviamente, tenemos que elaborar y en este proceso de evolucionar en lo que es la comunicación interna, tenemos que encontrar sistemas y métricas para poder obtener esa información adentro. Porque afuera, con los públicos, es mucho más fácil. Pero adentro es un trabajo mucho más complicado, como explicaba Magda. Magda. Pues sí, ahora escuchando a Daniel, más todo lo interesante que se ha dicho aquí, recuerdo algo que es vital, en efecto, o sea, no puedes desconocer definitivamente a lo interno, aun cuando en la vida real todavía se mantiene una cierta deferencia y preferencia hacia lo externo. Y entre otras cosas, llamo la atención sobre algo. Seguro que han visto que primero, las redes sociales tienen de positivo prácticamente todo, pero también tiene como algo a tener en cuenta con detalle el hecho de que cualquier comentario que se haga por parte de un genera un ruido extraordinario. Si alguien tiene dudas, revisemos las últimas crisis grandes. Las últimas crisis grandes no han nacido de clientes externos, han nacido o bien de un colaborador que escribe una publicación, o bien de un colaborador que sube un video a YouTube, o bien de un colaborador que narra una historia en la que
o bien enuncia que las condiciones no son tales como las están, como se está promoviendo al exterior, e incluso se ha llegado hasta casos extremos. Recuerda a la chica de Inteyé que hablaba de acoso por parte de sus compañeros. Entonces, el tema se agrava cuando se desconoce que hoy ese colaborador es parte también de tu público externo. O sea, hay un mimetismo ahí, se mimetizan los dos públicos, por tanto requiere una importancia sin par el hecho de volver la vista hacia adentro y darle efectivamente el peso que tiene. Yo no tengo ningún problema a estas alturas de mi vida de que esté en un lugar o en otro, pero siento lo mismo, siento que cuando está solo en recursos humanos o solo en marketing, se deja de hacer el trabajo grande que hay que hacer en comunicación, que es tratar de elaborar un mensaje, una narrativa, un contenido que se ajuste efectivamente a lo que la empresa, la organización, la microempresa quiere ofrecer a sus públicos y sobre todo quiere lograr con esos interlocutores. Y sí, efectivamente, yo retomo lo que acaba de decir Daniel, hay muchísimos indicadores hoy y aplicaciones que te permiten, prácticamente todas las redes sociales tienen el suyo, que te permiten recopilar una suerte de grandes cantidades de informaciones. Pero insisto en que si tú no tienes claro qué tú querías lograr con tu boletín, qué quieres con tu grupo, qué quieres con tu aplicación móvil, qué quieres con tu intranet, qué quieres con tu actividad de team building y tantísimas que hay hoy, que por cierto son muy interesantes. Ojalá retomemos el tema del team building porque es algo que para comunicación interna, según yo, está funcionando muy bien porque la gente se distiende un poco, ¿no? Y deja también... O sea, a ver, Magda, ¿de qué se trata esto para los que no conocemos o para los que están mirando el video y no conocen el término? Contanos un poco. El team building son actividades que se realizan para socializar, o sea, para que la gente a lo interior le sirva para desconectar. Sin embargo, tiene un fin de comunicación interna, porque tiene un fin de integración, tiene un fin de que la gente se conozca más, se intercambie. Hay mucho intercambio y actividades lúdicas en este tema del team building. Y la verdad que yo he participado en varios y la verdad la gente no solo se distrae y desconecta, sino que además de pronto tú conoces al de otro departamento que no conocías tanto, intercambias todo el día, estás en otro contexto fuera del tuyo, que además eso enriquece mucho las prácticas comunicativas alejadas de la parte formal. Y bueno, creo que ellas no me dejarán mentir, sobre todo Alejandra, que seguramente trabaja estos temas, entre otros, en la consultoría, que funcionan muchísimo y están, reitero, alejados de esas prácticas formales y rudimentarias, o en su defecto, de estas novísimas prácticas, pero que también están pensadas de la misma manera. O sea, a partir de un mirarse al ombligo, o sea, es la intranet, son las aplicaciones, es no sé qué, y se van aplicando cosas un poco a partir de experiencia-error, ¿no? Pero no logran efectivamente captar la atención y la esencia de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Del llamado branding interno, que la gente verdaderamente, como tú decías al principio, se ponga la camiseta ciertamente. Yo insisto en la idea de que se requiere planear, se requiere dedicar un tiempo a establecer qué tú quieres. Hay un mito otro de que los públicos internos todos son iguales. Para nada, los públicos internos todos son iguales. La persona que lleva un año en un lugar no tiene el compromiso de la persona que tiene 20 años. Y la persona más joven no tiene el compromiso de la persona ya de 50. Y la persona que trabaja en un área administrativa y que es de tiempo completo no tiene el mismo compromiso que la persona que trabaja por horas. Entonces, en esa misma medida, tú tienes que ajustar tu comunicación, tienes que ajustar tu mensaje de comunicación para que la gente logre el fin último, ese de ponerse la camiseta. Yo no me puedo poner la camiseta si yo no me siento motivado. Entre otras cosas, si yo no sé qué parte de lo que yo hago da ese granito para que la organización se desarrolle, crezca. Entonces, de eso se trata
la comunicación interna, el branding interno, pero eso, si no hay planeación y se sigue haciendo a través de acciones aisladas, inconexas, a través de lo más moderno, a través de lo último que dijo la última persona que está en el cargo, no, yo creo que es muy interesante, pero que va a seguir teniendo, bueno, no sabemos lo que tiene, ¿no? Si tiene resultados, porque como no lo planeamos y no está sujeto a objetivos, no sé exactamente si al final es bueno o malo, o si la gente verdaderamente lo quiere, no lo quiere, le gusta, no le gusta. Claro. Bueno, a modo de ir resumiendo y contestando también esta última parte, Alejandra, voy con vos. Sí, me pareció muy interesante lo que dijo Magda. Sin planificación, creo que estamos perdidos, básicamente en comunicación y en marketing también, no necesariamente. Si no sabemos, como dijo Magda, me pareció fundamental, si no sabemos qué vamos a comunicar ni cómo lo vamos a comunicar, de verdad que vamos a hacer acciones aisladas, como dijo ella. Y también yo creo que hay algo de que no se piensa esto de la comunicación, del branding interno, como algo al mediano o largo plazo. Yo no puedo hacer algo para la semana que viene y solamente buscar resultados ahí nomás. Yo tengo que pensar, planear y tomarlo como a 1 año, 2 años, 5 años, ¿sí? Siempre, bueno, teniendo en cuenta esto de pensar estratégicamente, ¿sí? Esto no es de un día para el otro. Es una construcción que lleva mucho tiempo y tenemos que pensarla así, con todas las herramientas que tengamos. Como decía Magda, no pensar en lo último que salió, que porque es lo último, listo, lo voy a implementar. Quizás mi empresa, mi producto, mi marca, mi personal no va con esa herramienta, no la conoce, le tiene miedo, no se siente cómodo, ¿sí? Entonces, y también lo que dijo Magda, el team building ayuda muchísimo, ¿sí? Este tipo de actividades donde la gente se conoce desde otro lugar, donde los empleados cooperan, participan, hacen juegos, no sé, por ejemplo, acá en Mendoza hemos llevado a hacer rafting, ¿no? Entonces todos remando para el mismo lado, ¿no? Son por ahí actividades bastante simbólicas, pero que realmente se logra una relación duradera que después, cuando distintas oficinas o distintos sectores tienen que interrelacionar, la verdad que se ven unos resultados increíbles, también en el tema de la comunicación. Andrea. Pues sí, la verdad, totalmente de acuerdo con lo que comentan tanto Daniel como Magda y Alejandra. No solo adaptarlo, medir y planificar, sino dedicarle un presupuesto. Que se sepa con qué presupuesto contamos y pensar que no siempre tiene que ser un presupuesto altísimo. Pero sí necesitamos saber con qué recursos contamos, tanto humanos como económicos, y un tiempo para implementarlo. Hablando del team building, como decía Magda, hay iniciativas de lo más variadas, súper interesantes y que en realidad lo único que hacen es imitar prácticas que los empleados ya desarrollan entre ellos, entre los que se llevan bien. A lo mejor puede ser ir a tomar un café y eso a la empresa no le cuesta nada. Hacer un desayuno, que para la prensa se hace, pero para los empleados no les pagan ni un café muchas veces. Entonces, hay cantidad de actividades, sí, ya podemos hacer algo muy, muy elaborado, ir a hacer rafting, a hacer olimpiadas internas, llevarlos a un spa, casos hay muchísimos y de mucho, mucho éxito, pero también las empresas pequeñas lo hacen. Y creo que tendemos muchas veces en cuestión de equipo a mirar hacia las empresas grandes cuando quizás las que mejor lo hacen son las pequeñas, porque las pequeñas sin equipo no funcionan porque son muy pocas. Entonces, creo que funcionan bien. Y ver esas prácticas, imitarlas, desarrollarlas y fomentarlas y sobre todo no segmentarlas solo a los empleados de un cierto nivel, que eso muchas veces pasa. Las iniciativas divertidas, bonitas, las fiestas, los reconocimientos, se dan a quien ya tiene un nivel y quien ya tiene un reconocimiento por otra parte económico, suele tener mejores condiciones y al empleado de base muchas veces no le permitimos ni que salga un poco antes un día que necesita hacer algo realmente importante. Cosas como tan simples como a lo mejor darle el día de su cumpleaños libre si lo quiere, o que lo canjee por algo, o un pack de bienvenida con una nota que personalice un poco, que acabas de llegar de una baja. Cosas tan simples como esas muchas veces funcionan y realmente lo que requieren son planificación. Obviamente necesitan tiempo, pero no estamos hablando de cosas que no sean asequibles para todos. Entonces, en ese sentido, la comunicación tiene mucho que aportar de manera coordinada, como bien decía Alejandra. Nadie puede trabajar solo en ningún departamento porque no va a funcionar.
Bueno, realmente a mí me ha encantado y creo que Daniel y nuestras invitadas hemos disfrutado mucho de estos conceptos, de todo lo que han esbozado. Podríamos seguir charlando muchísimo más, pero les voy a dar la palabra 2, 3 minutitos por cada uno como para que pueda dejar una idea final o algo que quedó por ahí en el tintero y no se pudo decir y es interesante para quien esté disfrutando este video y nos quiera decir. Daniel, voy a terminar con vos, así que primero le doy el paso a ellas. Correcto. Doctora Magda Rivero, la escuchamos. Bueno, primero, nuevamente gracias y además sí lo he disfrutado muchísimo y mis compañeras son lo máximo. Ahora sí, lo que debo decir, uno, que no es posible ni branding interno ni tener una marca empleadora si no se atiende a la gente al interior, se le atiende bien, se le atiende con conocimiento de causa, se le atiende a partir de conocer sus necesidades, deseos, expectativas, sus miedos, sus prejuicios, lo que esperan de uno, lo que no esperan. O sea, si tú no tienes eso, no puedes pensar en que realmente la gente ni se ponga la camiseta, ni realmente, aun cuando se tengan distintivos. Lamentablemente hay empresas que tienen distintivos y después tú lees en las redes cada cosa que es tremendo. Entonces tampoco yo creo mucho o suficientemente en eso de la marca empleadora porque me ha tocado leer cosas que se contradicen. Y hay una cosa con la que quiero cerrar, además de la investigación, la planeación, la evaluación, que todo es una misma idea, que es el tema de que sin liderazgo, o sea, sin liderazgo comprometido, sin liderazgo que entienda, es muy difícil que hablemos de estos temas, porque esa es la persona que tiene que echar para adelante la carreta y él se lo tiene que creer, no de mentira, se lo tiene que creer, lo tiene que asumir y él tiene que ser un exponente principal. Cierro con una única idea. De los tantísimos diagnósticos y auditorías de comunicación interna que he tenido la oportunidad de dirigir y estar, el único denominador común en una empresa que se distingue es el tipo de liderazgo. No es ni siquiera la cultura, porque además la cultura forma parte también de lo que el líder hace en el momento, ¿no?, en el que dirige. Es el liderazgo. Hay cosas tremendas a nivel de líderes. Líderes que de verdad se saben el nombre de todo el mundo, líderes que de verdad se conocen del pie al pa los problemas de la gente y hablan con ellos de a pie. Yo creo que eso hace la diferencia. Y creo también que hace la diferencia hacerle, o sea, que la comunicación interna sea algo con sentido y que sea una práctica común en la vida de la organización. Gracias de nuevo y un placer inmenso haber compartido con ustedes. El placer fue nuestro, Magda. Alejandra. De verdad también quiero agradecer, la verdad que un placer estar con tan geniales mujeres y muy enriquecedor este conversatorio. Yo quería también aportar a todo lo que han dicho hasta ahora, que creo que en muchas empresas todavía queda esa reminiscencia antigua de que el empleado, bueno, viene y trabaja para mí y yo, bueno, tiene que venir, cumplir horario, ¿sí? Y se piensa mucho también, como yo decía en su momento, de hacer marketing hacia afuera y no marketing hacia adentro. Y la verdad es que los empleados, todos los empleados del sector que sean, son el pilar de la empresa. Una empresa, me ha tocado hacer también algunos tipos de evaluaciones para ver por qué estaba fallando, por qué estaba perdiendo clientes una empresa y muchas veces, por decir más del 60%, es por mala atención. Y si vos tenés a tus empleados insatisfechos, mal pagos, mal capacitados, donde sobreexigís de tareas, vas a tener un empleado poco feliz que lo va a transmitir en la manera que, por ejemplo, atiende de manera presencial, pero no solamente presencial, sino también virtual, ¿no? Entonces, creo que es fundamental también que pensemos al respecto y que se cambie definitivamente la mentalidad, porque parece increíble que estemos en el 2020 hablando de esto, cuando ya tendría que ser algo que ya está como, ni se habla de este tema porque todos lo entendemos, de que son el pilar, ¿sí? Y por eso una de las ramas, la comunicación interna, es fundamental, ¿sí? Y la participación, que se sientan partícipes, motivados, que realmente, que no pongamos un mail o qué sé yo, una red social, un WhatsApp para consultas, dudas o sugerencias y nunca lo leamos. Queda ahí, el empleado se da cuenta enseguida cuando hace una sugerencia y no es escuchado, no tiene ningún tipo de feedback. Entonces, bueno, tratar de aprovechar esto y tenerlo en cuenta. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandra, un placer. Andrea Castro Martínez.
Pues también dar las gracias, bueno, al programa por poder participar, a la universidad y a mis compañeros, que ha sido estupendo poder conversar. Creo que podríamos estar aquí 3 horas más tranquilamente. Y sí, un poco, nada, incidir en la idea de que las personas pueden ser felices en su trabajo y es más, tenemos que hacer que sean felices, porque por suerte o por desgracia, gran parte de la vida o la pasamos físicamente en el trabajo, ahora un poco quizá por videoconferencia, o la pasamos pensando en el trabajo. Y igual que las empresas les exigen a los trabajadores una inversión más allá del trabajo físico, porque les exigimos una inversión emocional, psicológica, creativa, hay que devolvérselo. Entonces las empresas tienen que invertir en los empleados, no solo económicamente. A veces parece que porque pago puedo hacer lo que quiera y estás a mi disposición, sin tener en cuenta que la fuente de la creatividad, de la innovación y de la diferenciación de la competencia hacia afuera son los que están dentro. Y que tanto que cuidamos el trato personal a los clientes, a través incluso de nuevas tecnologías, esa tendencia también tenemos que seguirla. Podemos usar toda la tecnología que queramos, pero al final hay que conversar y tienen que sentir que hay una persona detrás. Y como bien decía Magda, de eso los responsables son los líderes. La empresa no es un ente abstracto que sobrevuela a los empleados. La empresa la representan los líderes que la conforman para que los empleados se identifiquen con ellos y la transmitan hacia el exterior. Entonces tienen toda la responsabilidad en escucharlos y que se sientan queridos y que sientan que pueden aportar ese granito que decíamos antes, que le da valor y sentido al trabajo, porque al final un trabajo que no tiene sentido lo haces porque no te queda otro remedio, pero en el momento en que puedas escapar vas a escapar de allí. Y la idea es que te quedes porque es donde mejor estás. Entonces, bueno, creo que nos queda camino por recorrer, pero viendo que no solo se teoriza, sino que hay aplicaciones prácticas en este sentido, creo que vamos por buen camino de momento. Gracias, Andrea. Valiosísimo tu aporte. Daniel, cierro con vos. Bueno, creo que podemos más o menos coincidir que la comunicación organizacional es un proceso integral, interdisciplinario, en donde trabajamos en equipos para tratar de desarrollar un plan, y en ese plan hay programas, pero esos programas dependen de que esa ejecución del plan, que es la comunicación que desarrollo, ahí tomo lo que decía Magda, de esta cuestión de aparecen herramientas nuevas y las pongo porque están de moda. No, son parte de un programa si sirven, porque si vos el plan no lo estás desarrollando bien y estás comunicando en forma totalmente separada lo que vos necesitas comunicar, no sirve, porque son herramientas que duran un poco y después desaparecen. Entonces, ahora que la mayoría de las empresas empiezan a abandonar ese espíritu del Fordismo basado en Taylor y vamos hacia empresas tecnológicas en donde la horizontalidad requiere la presencia de líderes, creo que estamos evolucionando, y esa evolución obviamente va a requerir mucho más trabajo, mucho más tiempo, pero creo que vamos por el camino positivo. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer este conversatorio con ustedes. Gracias Magda Rivero, Andrea Castro Martínez, María Alejandra Kindersky y Daniel Yasky, un placer. Muchísimas gracias. Recuerden, nuestros oyentes habituales y ahora consumidores a través de esta virtualidad nos encuentran en nuestro canal de YouTube como Integrados Unlab. Debajo del video están las descripciones con todos nuestros invitados del día y aquel material también al que pueden acceder para complementar esta temática. Gracias Diana García y Angélica Álvarez en la producción, Luciano Galperín, mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, un placer como siempre y nos reencontraremos en el próximo Conversaciones Integradas. Gracias.